El Setsu fue un acorazado de la clase Kawachi de la Armada Imperial Japonesa y el último que fue construido en la primera década del siglo XX para ello. El barco recibió su nombre de la provincia de Setsu, hoy parte de las prefecturas de Imbo y Osaka. Durante la Primera Guerra Mundial solo se utilizó en el sitio de Tsingtao. En 1919 fue puesto en reserva y desarmado en 1922 bajo los términos de la Convención Naval de Washington. 2 años más tarde, el Setsu se convirtió en un barco objetivo. En 1937 participó brevemente en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Al comienzo de la Guerra del Pacífico se hicieron intentos de engañar a los aliados sobre las ubicaciones y actividades de los portaaviones japoneses con mensajes de radio falsos. Después de eso el Setsu se usó nuevamente como nave objetivo durante el resto de la guerra. Sufrió graves daños en julio de 1945 cuando un avión estadounidense atacó a Kure. Después de la guerra fue retirado y desguazado entre 1946 y 1947. La clase Kawachi se ordenó el 22 de junio de 1907 después de la guerra ruso-japonesa bajo el programa de expansión de la Armada Imperial Japonesa. Fueron los primeros barcos japoneses del llamado tipo Dreadnought. Sin embargo, la construcción se retrasó debido a una grave depresión económica y las dificultades resultantes. Esta fue también la razón por la que 8 de las 12 piezas de artillería principales eran de calibre 45 y solo los cañones de la torreta delantera y trasera eran de calibre 50. El diseño se basaba en el de la clase Satsuma de diseño hexagonal de las torretas pesadas basado en el diseño de los primeros acorazados de la Armada alemana. El Setsu se colocó el 18 de enero de 1909 en el astillero naval de Kure y se botó el 30 de marzo de 1911 y se puso en servicio el 1 de julio de 1912 bajo el mando del capitán Tanaka Morihide. El 1 de diciembre de 1912 el barco fue asignado al primer escuadrón. Durante el año siguiente, pasó la mayor parte de su tiempo entrenando y patrullando frente a la costa china. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el Setsu estaba en Kure junto con su barco gemelo Kawachi, bombardeó posiciones alemanas durante la fase final del asedio de Tsingtao. Hasta el 1 de diciembre de 1916 el Setsu permaneció en el primer escuadrón, luego fue transferido a la reserva y llegó al astillero en Kure para una revisión. Durante la revisión, los 12 cañones de 7,62 centímetros se retiraron y se reemplazaron por 4 cañones antiaéreos de 7,62 centímetros. Además se habían eliminado 2 tubos de torpedos. El 28 de octubre de 1918 el Setsu fue el buque insignia durante el desfile naval en Yokohama del Tenno Taism, también en el desfile del 8 de julio de 1919. El 6 de noviembre de 1919 el Setsu fue puesto en reserva para una revisión que duró del 1 de abril de 1920 al 21 de agosto de 1921, durante la cual también recibió calderas nuevas. En 1922, según la Conferencia Naval de Washington, fue desarmada en Kure y eliminada de la lista de la flota el 1 de octubre de 1923. El Setsu originalmente estaba destinado a permanecer intacto, pero la Armada Imperial Japonesa decidió mantener el nuevo acorazado Mutsu en lugar del Setsu. Los cañones se transfirieron al ejército imperial japonés y se usaron como artillería costera en Tsushima, una torreta cada una en 1929 y 1936. Los cañones restantes estaban en reserva y se desecharon en 1943. Al año siguiente, el Setsu se convirtió en un barco objetivo. Se quitaron una caldera y el embudo central, se reforzó el blindaje para soportar proyectiles de 203 milímetros y bombas de práctica de 50 kilos. Estas medidas redujeron su velocidad a 16 nudos y su desplazamiento a 16.130 toneladas. A principios de febrero de 1925, el Setsu remolcó el casco inacabado del acorazado Tosa, que había sido utilizado para experimentos sobre daño de cañones y torpedos, al estrecho de Bungo, donde fue hundido el 8 de febrero. Entre octubre de 1935 y 1937, el Setsu se convirtió en una nave objetivo operada a distancia y podía ser pilotada de forma remota desde el destructor Yakaze. Para aumentar su resistencia a los golpes, se ha reforzado el blindaje de su cubierta, así como el blindaje de las chimeneas y el puente. A finales de agosto de 1937, en las primeras etapas de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el Setsu, bajo el mando del futuro contraalmirante Sakon Naomasa, transportó un batallón de las Fuerzas Especiales de Desembarco de la Armada al área cerca de Shanghái. En alta mar, las tropas fueron transferidas al crucero ligero Natori y al destructor Yakaze, que las llevó río arriba por el río Yangtze. En 1940 el Setsu se convirtió en un avión de transporte de objetivos y se usó ampliamente para entrenar a pilotos para el ataque a Pearl Harbor. También participó en el desfile naval del emperador Hirohito el 11 de octubre de 1940.
Al comienzo de la Guerra del Pacífico, el Setsu, bajo el mando del posterior contraalmirante Matsuda Chiaki, navegó cerca de Filipinas y simuló el tráfico de radio de los 6 portaaviones de la Armada japonesa y el de los portaaviones ligeros Fuimi Rikm para simular la verdadera ubicación y las actividades de los portaaviones japoneses para disfrazar el reconocimiento de radio aliado. No hay documentos sobre el éxito o el fracaso. Durante el resto de la guerra, el Setsu estuvo estacionado en el mar interior de Seto y se usó para entrenamiento con bombas y torpedos. Durante los ataques aéreos sobre Kure el 24 de julio de 1945, Setsu fue atacado por 30 cazas Grumman F-6 FGI-Cat cerca de Tajima. Un impacto directo de bomba y 5 impactos cercanos causaron una fuga grave en el lado de estribor de la sala de máquinas. El comandante Oto Masanano decidió varar el barco para evitar que se hundiera. En ese momento se suponía que el barco se utilizaría como una barcaza, pero 4 días después fue nuevamente atacado y golpeado y abandonado al día siguiente. El Setsu fue eliminado de la lista de barcos el 20 de noviembre. En junio de 1946 su naufragio fue levantado y desguazado en Kure en agosto de 1947. A diferencia del Kawachi, el Setsu tenía una proa Clipper que lo hacía unos buenos 2 metros más largo que su barco hermano. El buque tenía una eslora total de 162,5 metros, una manga de 25,7 metros y un calado de 8,5 metros. El desplazamiento era de 21.787 toneladas. La tripulación estaba formada por entre 999 y 1.100 oficiales y marineros. En el Setsu 2 turbinas de vapor Curtiss construidas bajo licencia accionaban cada una hélice, utilizando vapor de 16 calderas Miyawara. La potencia era de 25.000 caballos, 19.000 kilowatts, lo que le otorgaba una velocidad máxima de 21 nudos. El carbón y el petróleo a bordo eran suficientes para 2.700 millas náuticas a una velocidad de 18 nudos. La artillería principal de Setsu constaba de 4 cañones Vickers Mk11-12 de calibre 50 de 30,5 centímetros en 2 torretas gemelas, una a proa y otra a popa. 4 torretas gemelas, 2 a estribor y otra a babor, llevaban cañones Armstrong Whitworth calibre 45 de 30,5 centímetros. Estos cañones, comprados en Gran Bretaña, también eran el armamento estándar de los acorazados británicos antes de pasar al calibre de 34,3 centímetros. La artillería media del Setsu constaba de 10 cañones de 15 centímetros, calibre 45, casamatados a los lados del casco. Estas armas también fueron un diseño británico del Swick Ordnance Company, pero se fabricaron en Japón. También había a bordo 8 cañones de fuego rápido de 12 centímetros y 12 cañones de 7,62 centímetros cada uno con una longitud de calibre 40, también construidos bajo licencia de diseños británicos. Además, el Setsu disponía de 5 tubos lanzatorpedos submarinos de 45,7 centímetros de calibre, 2 a cada lado y 1 en popa. El blindaje ceñido del Setsu tenía un grosor de 305 milímetros en el centro del barco y se reducía a 127 milímetros hacia la proa y la popa, respectivamente. Un tanque de 152 milímetros protegía a las casamatas. Las barbetas de los cañones principales estaban blindadas entre 229 y 279 milímetros de acero. El blindaje de las torretas principales era de 279 milímetros de espesor en los laterales y de 180 milímetros en el techo, la torre de mando delantera de 254 milímetros y la trasera de 152 milímetros. El blindaje de la cubierta tenía un espesor de 29 milímetros.